Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión profunda hecha a medida solo para vos. Buenísimo. Hoy nos metemos de lleno en la intervención en el siglo XXI. Un tema complejo, Complejo pero fascinante, ¿no te parece? totalmente. Y para eso nos acompaña la obra de Leila Carrillo Ramírez, Metamorfosis de la Intervención. Exactamente. Y algunos otros análisis que nos ayudan a ver el panorama completo. Claro, porque la intervención, como dice Carrillo Ramírez, no es algo estático. Cierto. Va mutando. Se adapta, Cambia de piel. como un camaleón. Pensa por un segundo en la idea de cambio de régimen. A ver, ¿Qué te viene a la mente? plepes militares, Tanques en las calles. guerreras. Bueno, esos métodos, aunque siguen existiendo, ya no son la única forma de cambiar un gobierno. Para nada. Ya Ahora hay métodos más sutiles, más difíciles de detectar. más sofisticado. Exacto. Financiar a la oposición. Manipular elecciones. Usar los medios para desestabilizar un gobierno. Operan en las sombras. Es como si la intervención se hubiera vuelto más inteligente, ¿no? Yeah. No necesita ser tan obvia, tan brutal. Totalmente. ¿Y vos qué pensás? ¿Cuáles son las razones, las justificaciones que se usan para intervenir en otro país? Bueno, ahí tenemos un abanico enorme. A ver, Amenazas a la seguridad internacional, el terrorismo, la proliferación de armas. el enemigo a las puertas. Exactamente. Pero ojo, también se usa la Carta de la Violación de Derechos Humanos. Las crisis La humanitarias. necesidad de restaurar la democracia. O sea, se puede intervenir para proteger a la población o para imponer un modelo político. Exactamente. Y ahí es donde las cosas se ponen turbias. ¿Por qué? Porque incluso las causas nobles, como la responsabilidad de proteger, se pueden manipular para servir a intereses particulares. ¿Te acordás del caso de Libia? Se intervino bajo la bandera de la Era 2P para proteger a la población de Gaddafi. Sí. Pero el resultado fue un caos total, un vacío de poder que hasta hoy sigue generando violencia e inestabilidad. Claro. Es un claro ejemplo de cómo la intervención, incluso con buenas intenciones, puede tener consecuencias devastadoras. ¿Qué detrás de esas buenas intenciones? Muchas veces detrás de la retórica humanitaria se esconden intereses geopolíticos o económicos. famoso divide y reinarás. Exacto. Y para entender mejor esta dinámica de poder, Carrillo Ramírez usa un diagrama en su libro. ¿Te acordás? Sí, claro. Nos muestra cómo la intervención se puede manifestar en una variedad de acciones desde la gestión de crisis hasta el golpe de Estado. Me acuerdo. Ese diagrama es clave para entender que la intervención no es una cosa única, sino un espectro de acciones con diferentes grados de intensidad. Totalmente. Y no se trata de categorías excluyentes, ojo. ¿A qué te referís? Muchas veces un golpe de Estado puede ser precedido por una gestión de crisis o una intervención humanitaria. Como una forma de preparar el terreno. Exactamente. Es como si se fuera tejiendo una red de acciones cada una con su propio objetivo, pero todas apuntando a un fin común. Controlar o influir en el país en cuestión. Muy buena analogía. Y si miramos la historia reciente podemos encontrar numerosos ejemplos de esta metamorfosis en acción. Los golpes de Estado, por ejemplo, ya no son tan burdos como antes. Cierto, ya no se trata solo de mandar tanques y tomar el poder por la fuerza. ¿Ahora cómo es? Se usan métodos más sofisticados, más Los híbridos. Más sutiles. Exacto. Se combina la presión económica, la propaganda, la manipulación de las redes sociales. Una estrategia mucho más sutil, pero igualmente efectiva. Totalmente. ¿Te acuerdas de lo que pasó en Honduras en 2009? El golpe. Sí. Fue un golpe de Estado disfrazado de proceso legal. Se destituyó al presidente Zelaya bajo la acusación de violar la Constitución, Así. pero en realidad fue una maniobra de la élite política y económica para mantener su poder. Claro, un clásico. Mi intervención se ha vuelto más sofisticada, más difícil de identificar, y eso la hace aún más peligrosa. Porque la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve borrosa. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Quiénes son los actores que están detrás de esta metamorfosis? Bueno, no hay duda de que Estados Unidos ha sido históricamente el actor principal en la dinámica de la intervención. ¿Por qué decís eso? Desde el apoyo a golpes de Estado durante la Guerra Fría hasta las invasiones de Irak y Afganistán, ha utilizado una variedad de estrategias para mantener su hegemonía global. Es el clásico ejemplo de la potencia que busca controlar el tablero geopolítico usando la intervención como una herramienta para imponer su voluntad. Exactamente. Pero ojo, no podemos olvidar el papel de otros actores. ¿Cómo quiénes? Francia, Inglaterra o incluso Rusia y China, que también buscan proyectar su poder e influencia en el escenario internacional. Es decir, la intervención se ha convertido en un juego de ajedrez global donde cada potencia mueve sus piezas buscando obtener una ventaja estratégica. Muy buena imagen.
Y en este juego, las reglas están cambiando constantemente, adaptándose a las nuevas realidades del siglo XXI. Y hablando de nuevas realidades, no podemos dejar de mencionar el rol de la información y la propaganda en la dinámica de la intervención, Cierto, en la era digital, la información se ha convertido en un arma poderosa. capaz de influir en la opinión pública, de manipular la percepción de la realidad, de justificar cualquier acción. Tal cual, luego Corralete. Ya lo decía Napoleón. 4 periódicos son más temibles que 100.000 bayonetas. Y hoy, con la proliferación de las redes sociales y los medios digitales, esa frase cobra aún más relevancia. Totalmente. La guerra de información se ha convertido en una herramienta fundamental de la intervención. ¿Para qué? Para influir en la narrativa del conflicto, demonizar al enemigo, justificar sus acciones. Es como si la intervención se hubiera vuelto más sutil, más invisible. Ya no se trata solo de mandar tropas, sino de controlar la información, de moldear la percepción del público. Exactamente. Y eso la hace aún más peligrosa, ¿Por qué? porque es más difícil de combatir. ¿Cómo se lucha contra una idea, contra una narrativa? Es un desafío enorme, sin duda. Y para entender mejor esta nueva dimensión de la intervención, creo que es importante analizar algunos casos concretos. Dale, me parece bien. ¿Por cuál empezamos? Empecemos por Siria, un conflicto que ha estado marcado por la brutalidad, la complejidad y la injerencia de múltiples actores internacionales. Un buen ejemplo. Siria es un escenario donde la guerra de información ha jugado un papel fundamental para moldear la percepción del conflicto tanto a nivel interno como internacional. ¿Desde cuándo? Desde el inicio del conflicto en 2011, el gobierno sirio liderado por Bashar al-Assad ha utilizado la propaganda y la desinformación para justificar su represión contra los grupos opositores, acusándolos de ser terroristas y de estar manipulados por potencias extranjeras. Una estrategia bastante común. No, Sí, el gobierno sirio ha controlado los medios de comunicación estatales y ha utilizado las redes sociales para difundir su versión de los hechos, presentándose como la única fuerza legítima que lucha contra el terrorismo. Por otro lado, los grupos opositores, con apoyo de potencias occidentales y regionales, también han utilizado la guerra de información para denunciar las atrocidades del régimen sirio, movilizar apoyo internacional y deslegitimar al gobierno de Assad. Siria se ha convertido en un campo de batalla de la información donde la verdad es a menudo la primera víctima. La proliferación de noticias falsas, propaganda y desinformación ha dificultado la comprensión del conflicto y ha contribuido a la polarización y la radicalización. Y las redes sociales amplifican todo eso. Claro, permiten la rápida difusión de información, tanto veraz como falsa, y la creación de burbujas de filtro que refuerzan las creencias preexistentes. Es un círculo vicioso. Siria nos muestra cómo la guerra de información se ha convertido en una herramienta indispensable en los conflictos contemporáneos, con un impacto real en el desarrollo de los acontecimientos y en la percepción de la opinión pública. Sin duda. Y nos obliga a ser más críticos y conscientes a la hora de consumir información, a verificar las fuentes y a no dejarnos manipular por la propaganda y la desinformación. Exacto. La guerra de información es un desafío para la seguridad internacional y para la paz mundial, y requiere de una respuesta coordinada por parte de la comunidad internacional para proteger la verdad y la libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. Y siguiendo con este hilo de la información como herramienta de intervención, es imposible no hablar de la intervención rusa en Ucrania. Otro caso complejo. La intervención rusa en Ucrania, que comenzó en 2014, es un ejemplo paradigmático de cómo la guerra de información se puede utilizar para preparar el terreno para la acción militar, influir en la opinión pública y justificar la agresión. ¿Y cómo lo hicieron? Rusia desde el principio ha utilizado una sofisticada maquinaria de propaganda para crear una narrativa que justifica su intervención. A ver, contame más. Han difundido la idea de que Ucrania está gobernada por nazis y que la población ruso parlante del este del país está siendo oprimida, creando un pretexto para la protección de sus intereses. Y esa narrativa se amplificó por todos lados. claro, amplificada por los medios de comunicación estatales rusos y por una red de trolls en Internet, ha tenido un gran impacto en la opinión pública, tanto dentro como fuera de Rusia. A través de la manipulación de la información se puede crear una realidad paralela, una justificación para la agresión que muchos terminan aceptando como válida. Es impresionante, ¿no? Totalmente. Y eso es precisamente lo que hace tan peligrosa la guerra de información. Su capacidad para moldear la percepción de la realidad, para distorsionar los hechos, para crear una narrativa que se ajusta a los intereses del agresor. Es como un virus que se propaga por la mente de las personas, infectando su juicio, nublando su capacidad de discernir entre la verdad y la mentira. Y en la era digital, este virus se propaga a una velocidad increíble. A través de las redes sociales, los medios digitales, los mensajes instantáneos. Es una batalla que se libra en un nuevo campo de batalla, el ciberespacio. Y es una batalla que por su naturaleza es muy difícil de ganar.
¿Por qué decís eso? Porque no se trata solo de desmentir las noticias falsas, sino de combatir una narrativa, una idea, una percepción de la realidad que se ha instalado en la mente de muchas personas. Es un desafío enorme sin duda, y para enfrentarlo necesitamos ser más conscientes de cómo funciona la guerra de información, de sus técnicas, de sus objetivos. Debemos desarrollar una alfabetización mediática ¿Para qué? para discernir entre la información veraz y la falsa, entre la propaganda y la realidad. Claro, porque en la era de la información, la verdad se ha vuelto un bien escaso y debemos luchar por protegerla. Y no solo por proteger la verdad, sino por proteger nuestras democracias, que son vulnerables a la manipulación de la información, a la polarización, a la desinformación. Es una batalla que no podemos darnos el lujo de perder. Y para ganarla, necesitamos estar informados, ser críticos y estar dispuestos a defender la verdad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de defender la verdad, no podemos olvidar la importancia de los medios de comunicación independientes. Que juegan un papel crucial en la lucha contra la desinformación y la propaganda. Son una especie de anticuerpos contra el virus de la manipulación, una fuente de información confiable que nos permite tener una visión más objetiva de la realidad. Exacto. Por eso es tan importante defender la libertad de prensa, la independencia de los medios, la pluralidad de voces. Sin ellos estamos a merced de la propaganda, la manipulación, de la distorsión de la realidad. Y hablando de distorsión de la realidad, otro caso que ilustra el uso de la guerra de información como herramienta de intervención es el de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Un caso que dio mucho que hablar. Ese caso es un ejemplo paradigmático de cómo la guerra de información puede influir en el resultado de un proceso democrático, manipulando la opinión pública y socavando la confianza en el sistema. ¿Y qué pasó? Recordemos que según las investigaciones del FBI y del Congreso de Estados Unidos, Rusia interfirió en las elecciones de 2016 a través de una campaña de desinformación y propaganda en las redes sociales. ¿Y cómo lo hicieron? Utilizaron cuentas falsas en Facebook, Twitter e Instagram para difundir noticias falsas, propaganda y contenido divisivo, con el objetivo de beneficiar al candidato Donald Trump y de perjudicar a la candidata Hillary Clinton. Y esa campaña tuvo un gran impacto. Claro. Esta campaña de desinformación tuvo un impacto significativo en la opinión pública, contribuyendo a la polarización del electorado y a la desconfianza en el proceso electoral. Es un ejemplo claro de cómo la guerra de información se ha convertido en una amenaza para la democracia. Y de cómo las potencias extranjeras pueden utilizarla para interferir en los procesos electorales de otros países. Es un fenómeno global. Totalmente. Hemos visto casos similares en otros países como Francia, Alemania, Brasil, México. La guerra de información se ha convertido en una herramienta global de manipulación política. Y es un desafío que debemos enfrentar con urgencia. Porque si no protegemos nuestras democracias de la desinformación y la manipulación, corremos el riesgo de perder la confianza en el sistema, de que la verdad sea reemplazada por la propaganda y de que la voluntad popular sea distorsionada por intereses ocultos. Y para evitar esto es fundamental que la sociedad civil, los medios de comunicación, las instituciones educativas y los gobiernos trabajen juntos para promover la alfabetización mediática, para fortalecer la resiliencia de nuestras democracias frente a la desinformación y para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Es un desafío enorme, sin duda, pero es un desafío que debemos afrontar con determinación, con inteligencia y con un compromiso inquebrantable con la verdad y la democracia. Estoy totalmente de acuerdo. Que hablando de la metamorfosis de la intervención, no podemos olvidar la evolución de las misiones de paz. Las misiones de paz. Sí, en teoría las misiones de paz son un instrumento fundamental para la resolución pacífica de conflictos y la construcción de la paz. En teoría. Claro, sin embargo, en la práctica su implementación no siempre ha sido exitosa ni ha estado exenta de controversias. ¿A qué te referís? Las misiones de paz también han experimentado una metamorfosis a lo largo del tiempo. Si nos remontamos a sus inicios después de la Segunda Guerra Mundial, las misiones de paz se concebían como una herramienta para mantener la paz entre estados. ¿Con un mandato limitado? Exactamente, con un mandato limitado a la observación y la interposición entre las partes en conflicto. Como un amortiguador. Sí, la idea era crear una especie de amortiguador para evitar que las hostilidades se reanudaran. Pero eso cambió. Cierto. Con el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de nuevos conflictos, las misiones de paz fueron asumiendo roles más amplios y complejos. ¿Qué tipo de roles? Empezaron a intervenir en conflictos internos, a ocuparse de tareas de reconstrucción, de desarme, de asistencia humanitaria e incluso de la organización de elecciones. De observadores pasivos a actores más activos. Exactamente. Y esta expansión de su mandato se vio acompañada de un aumento significativo en el número de misiones desplegadas y en el personal involucrado. Un cambio importante. Si miramos las estadísticas,
Es impresionante el crecimiento que han experimentado las misiones de paz en las últimas décadas. ¿Tienes algún dato? En 1988 había 11 misiones de paz desplegadas en el mundo, con un total de 10.800 personas. Para 2013, esa cifra se había multiplicado por 10, Wow. con 15 misiones activas y 116.666 personas involucradas. ¿Y a qué se debe ese crecimiento? En parte a la creciente inestabilidad en el mundo, con la proliferación de conflictos internos, el terrorismo y las crisis humanitarias. Claro, ante la incapacidad de los estados para resolver estos problemas por sí solos, la comunidad internacional ha recurrido cada vez más a las misiones de paz como una herramienta para la gestión de crisis. Y aquí entra en juego el papel de la ONU, que es el principal actor en el despliegue de misiones de paz. Pero no es Luri. Efectivamente, en las últimas décadas hemos visto una mayor participación de organizaciones regionales, como la OTAN y la Unión Europea, en las misiones de paz. ¿Por qué? En parte a la creciente complejidad de las operaciones de paz que requieren de recursos y capacidades que la ONU no siempre tiene disponibles. Y también a la voluntad de las grandes potencias de proyectar su poder e influencia en el escenario internacional. Exacto. Y esta mayor participación de actores externos ha generado controversias, ¿Por qué? porque algunos críticos argumentan que se está desvirtuando el carácter imparcial de las misiones de paz. Claro, cuando una organización como la OTAN, que está liderada por Estados Unidos, participa en una misión de paz, se puede cuestionar su neutralidad y sus verdaderos objetivos. Exactamente. Y eso nos lleva a un punto crucial. La efectividad de las misiones de paz. ¿Realmente logran sus objetivos? ¿Contribuyen a la resolución pacífica de conflictos y a la construcción de la paz? Esa es la pregunta del millón. ¿Es una pregunta compleja con respuestas diversas? Hay casos en los que las misiones de paz han tenido éxito, Por ejemplo. como en Timor Oriental, Namibia, o El Salvador. ¿Y en esos casos qué pasó? Se logró la estabilización de la situación, se celebraron elecciones libres y justas, y se sentaron las bases para la reconstrucción y la reconciliación. Pero también hay casos en los que las misiones de paz han fracasado o han tenido un impacto limitado, ¿Cómo cuáles? como en Somalia, Bosnia o Afganistán. ¿Y qué pasó en esos casos? Los conflictos se prolongaron, la violencia continuó y las misiones de paz se vieron envueltas en controversias por su incapacidad para proteger a la población civil o por su parcialidad hacia alguna de las partes en conflicto. Claro, esos fracasos generan dudas. Exactamente. Estos fracasos han generado un debate sobre la efectividad de las misiones de paz y sobre la necesidad de reformar su estructura y su funcionamiento. ¿Y qué dicen los críticos? Algunos argumentan que las misiones de paz se han vuelto demasiado ambiciosas, con mandatos demasiado amplios que no pueden cumplir de manera efectiva. Tiene sentido. Otros señalan la falta de recursos, la burocracia de la ONU y la interferencia de los intereses políticos de las grandes potencias como factores que limitan su efectividad. Y la falta de coordinación. Claro. También se critica la falta de coordinación entre las diferentes agencias de la ONU y las organizaciones no gubernamentales que participan en las misiones de paz. O sea, hay una serie de problemas estructurales que dificultan el éxito de las misiones de paz. Exactamente. Y para comprender mejor la complejidad de este tema, creo que es útil analizar algunos casos específicos. Dale, ¿por dónde empezamos? Empecemos por Haití, un país que ha experimentado una larga historia de inestabilidad política, violencia y crisis humanitarias, y que ha sido objeto de numerosas intervenciones internacionales, incluyendo misiones de paz. Haití, un caso emblemático. La primera misión de paz de la ONU en Haití se desplegó en 1993 tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide por un golpe militar. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo de la misión era restaurar el orden constitucional, supervisar las elecciones y apoyar la reconstrucción del país. Un objetivo ambicioso. Sin embargo, la misión se enfrentó a una serie de obstáculos. ¿Cuáles? La resistencia de los grupos armados, la debilidad de las instituciones estatales y la falta de recursos. Y la situación no mejoró mucho. No. A pesar de los esfuerzos de la ONU, la situación en Haití se mantuvo inestable con episodios recurrentes de violencia y crisis política. ¿Y después? En 2004, tras una nueva crisis política y el exilio del presidente Aristide, se desplegó una nueva misión de paz, la MINUSTAH. Con un mandato más amplio. Claro, con un mandato más amplio que incluía la estabilización del país, el desarme de los grupos armados, la protección de los derechos humanos y el apoyo a la reconstrucción. Una misión enorme. Sí, la MINUSTAH fue la misión de paz más grande y costosa de la ONU en ese momento, con miles de soldados policías y personal civil desplegados en el país. Y funcionó. A pesar de los recursos invertidos, la misión no logró alcanzar sus objetivos de manera plena. La situación en Haití se mantuvo frágil con altos niveles de pobreza, desigualdad, violencia e inestabilidad política. Y también hubo controversias. Claro, la misión también se vio envuelta en controversias por acusaciones de abuso sexual por parte de algunos de sus miembros y por la introducción accidental del cólera en el país.
El caso de Haití nos muestra las limitaciones de las misiones de paz en contextos complejos. Donde los problemas estructurales, la debilidad de las instituciones estatales y la interferencia de los intereses políticos dificultan la construcción de una paz duradera. Exacto. Y nos plantea la necesidad de un debate más profundo sobre el papel de las misiones de paz en el siglo XXI. Sobre sus objetivos, su mandato, sus recursos y su legitimidad. Es un debate crucial porque las misiones de paz son una herramienta fundamental para la gestión de crisis en el mundo actual, pero su efectividad y su legitimidad están en entredicho. Para continuar explorando la complejidad de las intervenciones en el siglo XXI y de la metamorfosis del concepto mismo de intervención, pasemos al caso de Libia en 2011. Libia, un caso que marcó un antes y un después. En Libia vimos una combinación de factores que dieron lugar a la intervención. ¿Cuáles? Una revuelta popular contra un régimen autoritario, la represión violenta por parte del gobierno, la amenaza de una masacre y la presión de la comunidad internacional para actuar. Una olla a presión. Sin embargo, la intervención en sí misma fue controversial, con diferentes actores impulsando diferentes agendas. ¿Qué tipo de agendas? Algunos, como Francia y Gran Bretaña, vieron la oportunidad de derrocar a Muammar al-Gaddafi y de asegurar sus intereses en la región ricos en petróleo. Intereses económicos. Otros, como Estados Unidos, se mostraron más cautelosos al principio, pero finalmente se sumaron a la coalición internacional que lanzó ataques aéreos contra las fuerzas de Gaddafi. Y Rusia y China se opusieron. Cierto. También hubo actores como Rusia y China que se opusieron a la intervención argumentando que violaba la soberanía de Libia y que sentaría un precedente peligroso para futuras intervenciones. La intervención en Libia se llevó a cabo bajo el paraguas de la ONU. Con la resolución 1973 del Consejo de Seguridad autorizando el uso de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil. Pero la interpretación de esa resolución fue objeto de debate. Claro. Algunos argumentaron que la autorización se limitaba a la creación de una zona de exclusión aérea, mientras que otros la interpretaron como un cheque en blanco para un cambio de régimen. ¿Y al final qué pasó? Lo cierto es que la intervención en Libia fue más allá de la protección de civiles y contribuyó al derrocamiento de Gaddafi y al colapso del Estado libio. Con consecuencias devastadoras. La intervención tuvo consecuencias devastadoras para Libia, sumiendo al país en el caos y la violencia, con la proliferación de milicias armadas y la fragmentación del territorio. Un desastre. Y a pesar de los esfuerzos posteriores para estabilizar el país, Libia sigue sumida en la inestabilidad y la violencia hasta el día de hoy. El caso de Libia nos muestra las complejidades y los riesgos de las intervenciones en el siglo XXI, incluso cuando se llevan a cabo bajo el paraguas de la ONU. Y también nos plantea interrogantes sobre la legitimidad y la efectividad de la intervención, sobre todo cuando los intereses geopolíticos y económicos de las grandes potencias entren en juego. La dificultad de prever las consecuencias a largo plazo de una intervención. Y cómo una intervención bien intencionada puede tener resultados desastrosos. Libia nos deja con más preguntas que respuestas. Y nos obliga a reflexionar sobre los límites de la intervención, sobre la responsabilidad de proteger y sobre el futuro de la paz y la seguridad internacional. Exacto. Es un caso que nos invita a ser más cautelosos y críticos a la hora de evaluar las intervenciones y a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los actores involucrados. Totalmente de acuerdo. Y ahora, para seguir explorando la metamorfosis de la intervención, me gustaría hablar de un concepto que ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas: la responsabilidad de proteger, o RRDP por sus siglas en inglés. La RRDP, un concepto complejo y controvertido. La RRDP es un concepto que surge a finales del siglo XX como respuesta a la incapacidad de la comunidad internacional para prevenir y detener los genocidios de Ruanda y Srebrenica. Dos tragedias que marcaron la historia. Es una idea que busca redefinir la soberanía estatal, argumentando que la responsabilidad primordial de un Estado es proteger a su propia población de atrocidades masivas. Y si el Estado falla en esa responsabilidad, la comunidad internacional tiene el derecho e incluso la obligación de intervenir para proteger a la población. Y esa intervención puede tomar diversas formas. Desde la presión diplomática y las sanciones económicas hasta, en última instancia, el uso de la fuerza militar. Es un concepto revolucionario, pero también muy controvertido. ¿Por qué? Porque en la práctica, la RRDP se ha utilizado de manera selectiva a menudo para justificar intervenciones que responden a intereses geopolíticos de las grandes potencias, y no necesariamente la protección de la población civil. El caso de Libia, que ya mencionamos, es un ejemplo claro de cómo la RRDP puede ser manipulada para justificar una intervención con motivaciones ocultas. Exacto. Y esto genera desconfianza y escepticismo hacia la RRDP, especialmente en países que han sido objeto de intervenciones extranjeras en el pasado. Es como si la RRDP se hubiera convertido en un arma de doble filo. ¿Por qué?
Por un lado, tiene el potencial de proteger a la población de atrocidades masivas, pero por otro lado puede ser utilizada para justificar la injerencia en los asuntos internos de otros estados. Es un dilema. Un gran dilema que enfrenta la comunidad internacional en el siglo XXI. ¿Cómo conciliar la soberanía estatal con la responsabilidad de proteger a la población de las atrocidades masivas? ¿Cómo garantizar que la RDP se aplique de manera imparcial y efectiva sin ser utilizada como pretexto para la injerencia o la agresión? Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Y para profundizar en este debate, creo que es útil analizar algunos casos concretos donde la RDP ha sido invocada o aplicada. Empecemos por el caso de Kenia en 2007. ¿Qué pasó en Kenia? Tras las elecciones presidenciales estallaron violentos enfrentamientos entre partidarios del gobierno y de la oposición, que dejaron más de 1.000 muertos y cientos de miles de desplazados. Una situación terrible. La comunidad internacional, incluyendo la ONU, la Unión Africana y la Unión Europea, presionaron al gobierno keniano para que pusiera fin a la violencia y buscara una solución pacífica a la crisis. Y hubo intervención militar. Y aunque no hubo una intervención militar formal, se enviaron mediadores internacionales para facilitar el diálogo entre las partes y la amenaza de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Y la Unión Europea contribuyó a presionar al gobierno keniano para que negociara un acuerdo de reparto de poder con la oposición. El caso de Kenia muestra cómo la presión internacional, incluyendo la invocación de la RDP, puede contribuir a la resolución pacífica de conflictos y a la prevención de atrocidades. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la selectividad de la RDP, ya que se aplicó en Kenia, pero no en otros casos de violencia a gran escala como Darfur o Siria. Es una crítica recurrente a la RDP la acusación de que se aplica de manera selectiva en función de los intereses políticos y económicos de las grandes potencias. Y esto nos lleva a otro caso emblemático. Libia en 2011. En Libia vimos cómo la RDP se utilizó para justificar una intervención militar a gran escala que contribuyó al derrocamiento del régimen de Muammar al-Gaddafi. Un caso muy controvertido. La intervención en Libia fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU con la resolución 1973 que autorizaba el uso de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil de los ataques de las fuerzas de Gaddafi. ¿Pero la intervención fue más allá? Claro. La intervención se extendió más allá de la protección de civiles y convirtió en una operación de cambio de régimen. La OTAN lideró la intervención militar. Sí, bombardearon objetivos gubernamentales y proporcionaron apoyo aéreo a los rebeldes libios que luchaban contra Gaddafi. Una intervención muy polémica. La intervención en Libia fue controvertida desde el principio, con algunos cuestionando la legitimidad del uso de la fuerza para un cambio de régimen y otros argumentando que la OTAN excedió su mandato y contribuyó a la desestabilización del país. El caso de Libia nos muestra los riesgos de la RDP, cómo puede ser utilizada para justificar intervenciones militares con objetivos ocultos y cómo la intervención, incluso cuando está autorizada por la ONU, puede tener consecuencias imprevistas y desastrosas. En definitiva, la RDP es un concepto complejo y controvertido, que plantea más preguntas que respuestas y que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la intervención, la responsabilidad de proteger y el futuro del orden internacional. Y para continuar con este análisis, me gustaría agregar el caso de Costa de Marfil en 2011, que también nos muestra la complejidad de aplicar la RDP en la práctica. Costa de Marfil, un caso interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo la RDP puede ser utilizada para justificar una intervención militar con el objetivo de proteger a la población civil, pero también con el objetivo de asegurar el respeto a los resultados electorales. A ver, contame más. En 2010, tras las elecciones presidenciales, se produjo una crisis política cuando Laurent Gbagbo, el presidente saliente, se negó a reconocer la victoria de su oponente, Alassane Ouattara. ¿Y eso generó violencia? Claro. La situación se deterioró rápidamente con violencia postelectoral y denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas leales a Gbagbo. ¿Y la comunidad internacional intervino? Sí, liderada por Francia. Y con el apoyo de la ONU intervino militarmente en Costa de Marfil con el objetivo declarado de proteger a la población civil y asegurar el respeto a los resultados electorales. Una intervención polémica. La intervención militar en Costa de Marfil fue controvertida, con algunos argumentando que se excedió el mandato de la ONU y que se convirtió en una operación de cambio de régimen encubierta. Es cierto que la intervención contribuyó al derrocamiento de Gbagbo y a la instauración de Ouattara como presidente. Pero la situación era muy tensa. Sin embargo, también es cierto que la situación en Costa de Marfil era extremadamente volátil, con un riesgo real de guerra civil y de atrocidades masivas. Y la R2P, al menos en teoría, está diseñada precisamente para prevenir ese tipo de situaciones. Exacto. Pero el caso de Costa de Marfil también nos muestra las dificultades para aplicar la RDP de manera imparcial y efectiva y cómo los intereses políticos y económicos de las grandes potencias pueden influir en la toma de decisiones. Un tema complejo y que genera mucho debate.
Y para continuar explorando la metamorfosis de la intervención, me gustaría hablar de un fenómeno que, si bien no es nuevo, ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas: la intervención humanitaria. La intervención humanitaria es un tema siempre vigente. La intervención humanitaria se refiere al uso de la fuerza militar o de otros medios coercitivos por parte de un Estado o de una coalición de Estados en el territorio de otro Estado, sin su consentimiento, con el objetivo declarado de prevenir o mitigar una crisis humanitaria. O sea, se trata de una intervención que se justifica por motivos humanitarios, no por intereses políticos o económicos. Al menos en teoría. En la práctica, la intervención humanitaria ha sido objeto de intensos debates, ¿Qué tipo de debates? con algunos defendiendo su legitimidad y necesidad y otros criticándola por su carácter selectivo, su ineficacia y su potencial para ser utilizada como pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otros estados? Uno de los principales debates en torno a la intervención humanitaria se centra en la cuestión de la soberanía. ¿Hasta qué punto puede la comunidad internacional intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano, incluso con la intención de proteger a su población? Esa es la gran pregunta. Una pregunta compleja sin respuestas fáciles. Los defensores de la intervención humanitaria argumentan que la soberanía no es absoluta y que cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su población de graves violaciones de derechos humanos, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir. ¿Y qué dicen los críticos? Los críticos de la intervención humanitaria sostienen que la soberanía es un principio fundamental del derecho internacional y que la intervención, incluso con fines humanitarios, socava la autoridad del Estado y puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Otro debate central se refiere a la eficacia de la intervención humanitaria. ¿Realmente logra sus objetivos? De proteger a la población civil y aliviar el sufrimiento. Hay casos como la intervención en Somalia a principios de los años 90 que se consideran fracasos. ¿Por qué? La violencia continuó, la ayuda humanitaria no llegó a quienes la necesitaban y la misión se vio envuelta en una serie de controversias. Un desastre. En cambio, otros casos, como la intervención en Kosovo a finales de los años 90, se consideran éxitos. ¿Por qué? Se logró detener la limpieza étnica y proteger a la población kosovar. Claro, pero incluso en los casos considerados exitosos. La intervención humanitaria no está exenta de riesgos y consecuencias negativas. ¿Cómo pues? La intervención militar siempre conlleva la posibilidad de bajas civiles y la presencia de tropas extranjeras puede generar tensiones con la población local. Y puede ser usada como pretexto. Además, la intervención humanitaria puede ser utilizada como pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otros estados o para promover intereses geopolíticos o económicos encubiertos. Es un arma de doble filo. Totalmente. Y también existe el riesgo de que la intervención humanitaria genere una dependencia de la ayuda externa y dificulte la construcción de instituciones estatales sólidas y sostenibles. Es decir, con la mejor intención terminamos debilitando al país que queríamos ayudar. Un verdadero dilema, sin duda. Exacto. La intervención humanitaria es un tema complejo, lleno de matices, que requiere un análisis profundo y crítico. Y para entender mejor sus implicaciones, creo que es útil analizar algunos ejemplos concretos. ¿Algo donde empezamos? Bueno, podríamos empezar por la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999, un caso que generó mucha controversia en su momento. Si recuerdo ese caso, fue una intervención militar sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, justificada por la necesidad de tener la limpieza étnica que las fuerzas serbias estaban llevando a cabo contra la población albano-kosovar. Exacto. La OTAN, liderada por Estados Unidos, argumentó que la comunidad internacional tenía la responsabilidad de proteger a la población kosovar, incluso sin una autorización explícita de la ONU. Un punto de inflexión. Sin duda. La intervención en Kosovo abrió una caja de Pandora que aún no se ha cerrado. Por un lado, se logró detener la limpieza étnica y proteger a la población kosovar. Pero por otro lado, se sentó un precedente peligroso que podría ser utilizado para justificar intervenciones con motivaciones ocultas. Y hablando de motivaciones ocultas, otro caso interesante para analizar es la intervención francesa en Mali en 2013. Mali es un ejemplo de cómo la lucha contra el terrorismo se puede utilizar como justificación para la intervención humanitaria. En 2012, grupos islamistas armados vinculados a Al-Qaeda tomaron el control del norte de Mali, imponiendo una interpretación radical de la ley islámica. ¿Y Francia intervino? Francia, que tiene una larga historia de intervención en África y que considera a Mali parte de su zona de influencia, no dudó en enviar tropas para combatir a los islamistas y restaurar el orden. ¿Y cómo les fue? La intervención francesa en Mali fue inicialmente exitosa, logrando expulsar a los islamistas de las principales ciudades. Sin embargo, el conflicto se ha prolongado y los grupos islamistas siguen activos en algunas zonas del país.
Y además generó críticas. Claro, la intervención francesa ha generado críticas por su enfoque militarista y por la falta de atención a las causas profundas de la crisis en Mali, como la pobreza, la desigualdad y la marginación del norte del país. Es decir, se atacan los síntomas, pero no la enfermedad. Exactamente. Es un ejemplo de cómo la intervención humanitaria, incluso cuando tiene éxito en el corto plazo, puede generar nuevos problemas a largo plazo si no se abordan las causas profundas del conflicto. Como apagar un incendio con gasolina. Puedes extinguir las llamas momentáneamente, pero el fuego sigue latente esperando la próxima chispa para volver a encenderse. Muy buena analogía. Y esto nos lleva de nuevo a la idea central de la metamorfosis de la intervención. Está en constante cambio, adaptándose a las nuevas realidades, buscando nuevas formas de justificarse nuevas estrategias para lograr sus objetivos. Es como un camaleón que cambia de color para camuflarse con el entorno. La intervención ya no es tan obvia, tan brutal como antes. Se ha vuelto más sofisticada, más sutil, más difícil de identificar. Y eso nos plantea un desafío aún mayor. Porque no solo tenemos que combatir las intervenciones en sí mismas, sino que también tenemos que combatir la narrativa que las justifica, la propaganda que las encubre, la desinformación que las acompaña. Una batalla en múltiples frentes. En el campo de batalla físico, en el ciberespacio, en la mente de las personas. Y una batalla que si queremos construir un mundo más justo y pacífico, no podemos darnos el lujo de perder. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la complejidad de la intervención en el siglo XXI, no podemos dejar de mencionar el caso de Siria. Siria, un caso trágico. Siria es un ejemplo trágico de cómo la intervención o la falta de ella puede tener consecuencias devastadoras. Desde el inicio del conflicto en 2011, la comunidad internacional ha sido incapaz de ponerse de acuerdo sobre una estrategia común para poner fin a la violencia. Y la situación se ha deteriorado mucho. Y esta parálisis ha permitido que el conflicto se prolongue durante años, con un saldo de cientos de miles de muertos, millones de desplazados y un país en ruinas. Un escenario terrible. Siria se ha convertido en un campo de batalla para las potencias regionales e internacionales que apoyan a diferentes bandos del conflicto y que utilizan la intervención como una herramienta para promover sus propios intereses. Un juego geopolítico con consecuencias devastadoras. Es un escenario complejo, donde las líneas entre lo humanitario, lo geopolítico y lo económico se vuelven borrosas. Exactamente. Y esto hace que la intervención en Siria sea un caso particularmente difícil de analizar porque las motivaciones de los diferentes actores son complejas y a menudo contradictorias. ¿A qué te referís? Por un lado, tenemos a países como Rusia e Irán que apoyan al régimen de Bashar al-Assad y que justifican su intervención en términos de la lucha contra el terrorismo. Y por otro lado, tenemos a países como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido que apoyan a la oposición siria y que justifican su intervención en términos de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Y en el medio, la población siria. Exacto. La población siria, que ha pagado el precio más alto por la incapacidad de la comunidad internacional para encontrar una solución pacífica al conflicto. Un caso que nos deja muchas preguntas. Es un caso que nos plantea una serie de preguntas incómodas. ¿Cuándo es legítima la intervención? ¿Quién tiene el derecho de intervenir? ¿Cuáles son los límites de la intervención? Preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Pero que debemos seguir haciéndonos si queremos evitar que tragedias como la de Siria se repitan en el futuro. Totalmente de acuerdo. Y para terminar nuestro análisis de la metamorfosis de la intervención, me gustaría volver a la idea central de Leila Carrillo Ramírez. La intervención es un proceso dinámico en constante cambio que se adapta a las nuevas realidades del siglo XXI. La intervención está mutando. Sí, es como si la intervención estuviera mutando, buscando nuevas formas de manifestarse, nuevas estrategias para lograr sus objetivos. Y esto nos plantea un desafío aún mayor, porque no solo tenemos que combatir las intervenciones en sí mismas, sino que también tenemos que combatir las ideas que las justifican la narrativa, que las legitima, la desinformación que las acompaña. Tenemos que ser más críticos, más conscientes de cómo la información se utiliza como un arma en las relaciones internacionales. Tenemos que aprender a identificar las narrativas, las agendas ocultas, los intereses que se esconden detrás de las intervenciones. Y tenemos que estar dispuestos a desafiar esas narrativas, a cuestionar la información que recibimos, a buscar la verdad más allá de la propaganda y la desinformación. Si no lo hacemos, si nos dejamos llevar por la corriente, corremos el riesgo de ser manipulados, de convertirnos en cómplices de la injusticia, de ser parte del problema y no de la solución. La metamorfosis de la intervención nos plantea un desafío ético y político de gran magnitud. Nos obliga a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo, sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos globales, sobre nuestro compromiso con la paz, la justicia y la verdad. Exacto. Nos obliga a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo, sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos globales, sobre nuestro compromiso con la paz, la justicia y la verdad. Y hablando de responsabilidad,
No podemos dejar de lado la cuestión de las intervenciones humanitarias. De nuevo. Sigue. Porque es un tema que da para mucho. ¿Cuándo es legítima la intervención? ¿Quién decide cuándo un país necesita ser salvado de sí mismo? Esa es la pregunta del millón. La intervención humanitaria siempre está rodeada de una zona gris de dilemas éticos y legales. Por un lado está la obligación moral de proteger a la población civil de atrocidades, pero por otro lado está el principio de la soberanía de los estados. Una tensión constante. Totalmente. Es como caminar por una cuerda floja. Cómo encontrar el equilibrio entre la necesidad de proteger a las víctimas y el respeto a la autonomía de los estados. No hay respuestas fáciles. Cada caso es único. Cada contexto tiene sus propias complejidades. Y ahí es donde entra en juego la política, los intereses geopolíticos, las agendas ocultas. Ahí es donde la cosa se complica, ¿no? Porque muchas veces la intervención humanitaria se utiliza como un caballo de Troya para justificar otro tipo de intervenciones con motivaciones menos nobles. Exacto. Y esto genera desconfianza, escepticismo, incluso rechazo hacia la intervención humanitaria, incluso en casos donde realmente podría ser necesaria. ¿Te acuerdas del caso de Somalia a principios de los 90? Somalia. Sí. La comunidad internacional intervino con la intención de detener la hambruna y la guerra civil, pero la misión terminó en un desastre con la muerte de soldados estadounidenses, la humillación de la ONU y la intensificación del conflicto. Un caso para el olvido. Es un ejemplo trágico de cómo la intervención humanitaria, incluso con las mejores intenciones, puede tener consecuencias desastrosas si no se planifica adecuadamente, si no se tiene en cuenta la complejidad del contexto, si no se cuenta con el apoyo de la población local. Y hablando de fracasos, ¿qué podemos decir de Afganistán? Después de 20 años de intervención militar, Estados Unidos y sus aliados se retiraron del país, dejando un vacío de poder que fue rápidamente llenado por los talibanes. Afganistán, otro caso emblemático de los riesgos de la intervención a largo plazo. 20 años y al final todo volvió al punto de partida. Es un recordatorio de que la intervención militar por sí sola no es la solución a los problemas complejos. Es como si estuviéramos tratando de curar una enfermedad con un remedio que solo alivia los síntomas, pero no ataca la raíz del problema. Exactamente. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental. ¿Cuál es el futuro de la intervención en el siglo XXI? ¿Seguiremos viendo intervenciones militares a gran escala como las de Irak o Afganistán? ¿O la intervención se volverá más sutil, más híbrida, más difícil de detectar, como lo hemos visto en el caso de la guerra de información? Buena pregunta. Es difícil predecir el futuro, pero lo que sí podemos decir es que la intervención en todas sus formas seguirá siendo un elemento central de las relaciones internacionales. Y que la metamorfosis de la intervención no ha terminado, que seguirá evolucionando, adaptándose a las nuevas realidades, buscando nuevas formas de justificarse, nuevas estrategias para lograr sus objetivos. Un camaleón geopolítico. Totalmente. Y nosotros como ciudadanos globales tenemos la responsabilidad de estar informados, de ser críticos, de cuestionar las narrativas oficiales, de buscar la verdad más allá de la propaganda y la desinformación. Es nuestra responsabilidad. Porque solo así podremos construir un mundo más justo, más pacífico, más equitativo, donde la intervención no sea un instrumento de dominación, sino una herramienta para la cooperación, la solidaridad y la protección de los derechos humanos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.